Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de 100% Seguro. Hoy con un tema interesante y muy preocupante para el mercado asegurador que tiene que ver con el fraude en la industria precisamente del seguro. Vamos a estar hablando en esta primera parte con Leonardo Andequian, gerente de servicios corporativos de CESBI, quien estuvo coordinando el 8º concurso internacional de lucha contra el fraude que se realizó en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Con él estuvimos hablando en esta primera parte precisamente sobre este congreso y también de cuál es la visión que tiene el CESBI sobre el fraude en el mercado asegurador. ¿Cómo está posicionado el mercado asegurador argentino frente al fraude? Lo vemos. Hemos tenido en Uruguay 132 personas participantes dentro del congreso de 8 países y 22 compañías de seguro. Para nosotros, en el contexto en el que estamos hablando y en Uruguay, que es un mercado muy chico, la verdad que es un dato no menor y la verdad es que estamos muy contentos por el logro que hemos tenido. Por primera vez hemos tenido representación de 3 superintendencias de seguros, que son Argentina, Uruguay y Chile. Con lo cual eso también nos complace gratamente porque consideramos que una materia pendiente, en la que por cierto se está avanzando, es la de involucrar al sector, o que se involucre en un trabajo conjunto el sector y el Estado, ¿no? Nosotros lo que tratamos de significar es que una compañía que trabaje, o una persona que trabaje dentro de una compañía contra el fraude nunca es suficiente, y el esfuerzo individual siempre va a ser menor que el esfuerzo deficiente de un trabajo en equipo. ¿Está bien? Este es el concepto básicamente. Con lo cual, si consideramos que el fraude es transversal a toda la organización, y no solo a toda la organización, sino a toda la cadena de valor del seguro, tenemos ardua tarea por realizar. Y para eso justamente entendemos que generar una cultura es la mejor manera de poder arraigar la lucha contra el fraude. Si yo estoy pagando siniestros como compañía de seguros que no debería haber pagado, evidentemente van a haber primas que soporte el pago de ese siniestro, y esas primas las pagamos todos. Este es conceptualmente el tema. Con respecto a lo que es el ámbito nacional, lo que hemos visto es la evolución de muchas compañías de seguros que han creado departamentos de lucha contra el fraude, y consideramos acá, nos quedamos, por lo menos nos conformamos en que una compañía tenga al menos una persona que esté enfocada en la problemática del fraude y que de alguna forma coordine la acción de todos los sectores de la compañía para luchar en este sentido. Cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, habían apenas 2 o 3 compañías que tenían desarrollo de departamentos antifraude. Hoy superan la veintena, o sea que podemos considerar que el mercado está bastante maduro. Si vamos a hablar de la problemática a nivel regional, tal vez alguna cobertura excepcional, son más o menos los mismos. ¿Está bien? Hay una realidad, tal vez Argentina se diferencia del resto de los países por la participación de lo que es la RC Lesiones en siniestros, que solamente se da en Estados Unidos, una participación similar a esta, pero en el resto de los países hay una participación de RC Cosas mucho mayor, RC Cosas o daños parciales, en lo que refiere a autos, en mayor proporción. Otros mercados por ahí tienen más participación de seguros de vida, como es el caso de Chile, para citar algún ejemplo. Con respecto a la madurez del mercado, en Argentina se está trabajando muy bien, por lo menos en lo que respecta al hecho de que está bastante sistematizado. O sea, hoy si una compañía quiere trabajar contra el fraude no tiene que salir a inventar nada, porque en realidad ya hay muchas herramientas en las cuales se puede subir y empezar a trabajar, e inclusive está la posibilidad de interactuar y hacer benchmark con otras compañías, ¿no?, para poder aprender de todo lo que ya se vino haciendo y se ha madurado hasta ahora. En ese sentido, sí podemos poner cierta diferencia con otros países de la región, que esta cuestión de trabajar en conjunto es un poquito más artesanal. O sea, no existe esta posibilidad de compartir información en todos los casos, y por ahí existe una afinidad mayor de una compañía contra otra, independientemente de que muchas veces voluntades individuales realmente son superadoras de todas esas problemáticas y se consiguen buenos resultados, ¿no?
Bueno, y seguimos conversando con Leonardo Andequian de CESBI. En este caso vamos a estar hablando del fraude en seguros en Argentina y precisamente en los distintos ramos, no solamente en el ramo automotor, que sin dudas es el más importante. Cómo se inserta también la función de la superintendencia, el fraude dentro de lo que es el Planes y también cuál es el impacto económico que tiene el fraude en el mercado de seguros. Veamos entonces la segunda y última parte de la nota con Leonardo Andequian. En cuanto a la participación, en otros ramos se han detectado en Argentina siniestros de distintos tipos de ramos, ya sea vida, ya sea seguros generales y demás. La realidad, a mi modo de pensar, me parece que todavía es una materia muy mejorable en la participación o el pedido de resultado por parte de las compañías en la detección de fraudes de tanto seguros generales, otros ramos, como seguros de vida. O sea, no está puesto muy el foco en ese tipo de ramos. La realidad es que puede llegar a ser porque son ramos que técnicamente son más rentables, entonces en ese sentido no le prestan tanta atención las compañías. Lo que pasa es que el defraudador en ese sentido no distingue, ¿no? Entonces es una oportunidad y una puerta abierta que estamos dejando. El foco en el ramo automotor, el mayor esfuerzo está puesto ahí. Tal vez en Argentina tenemos que diferenciar lesiones, que las lesiones componen prácticamente, o sea, mucho más del 50% de las erogaciones en siniestro, con lo cual evidentemente uno de los focos a trabajar es ese, y la participación de daños parciales es menor, ¿no? Frente a la de otros países que los daños parciales en definitiva son los que mandan en la siniestralidad. Bueno, lo que es importante en este sentido es mencionar que la Superintendencia ha trabajado en el Plan Estratégico 2020 y ha considerado la temática o la problemática del fraude dentro de sus principales objetivos para trabajar. Y la realidad es que ya hemos tenido contacto por parte de la Superintendencia para de alguna forma ver cómo interactúan no solo con nosotros, sino con cualquiera de los jugadores que están involucrados en este sentido, ¿no? Creo que estamos en el camino correcto, no solo en el sentido de que las iniciativas hasta ahora que han sido puntuales nos han dado cierto resultado, sino que hay un camino de formalización de todos estos trabajos y creo que es el punto a trabajar, a reforzar y en ese sentido se está trabajando. En realidad hay otros tipos de fraudes, justamente como vos decís, los fraudes internos, no sé, connivencia con proveedores, puede haber connivencia desde adentro de la compañía con la red comercial o directamente iniciarlo desde la red comercial, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, tenemos que destacar que hay compañías que han hecho cierta depuración de su cartera de productores a partir del trabajo con CLEA. Fíjate que no tiene nada que ver con el trabajo específico de fraudes, pero sí han visto algunos indicadores que de alguna forma no eran los esperados en CLEAS, que tienen que ver con una mejora en la atención del siniestro con el asegurado, y justamente ahí pudieron detectar cuáles son los productores que les generan cierto foco de conflicto. O sea, CLEAS es una herramienta que es mejoradora en la propuesta de atención al cliente que tiene la compañía de seguros. De hecho, es algo que está avalado por la Superintendencia y eso es lo que da muestra de la mejora que propone. Y hay compañías, por ejemplo, que han detectado que determinados productores no permitían que sus asegurados sean atendidos a través de CLEAS. Y bueno, y por ejemplo, proponían reclamos de terceros, extrajudiciales, y ahí habían asociaciones entre asegurados, productores, talleres, etcétera, etcétera, abogados. Y bueno, ese tipo de cuestiones fueron descubiertas por las compañías, están siendo descubiertas por las compañías y por supuesto están de alguna forma depurando sus carteras, ¿no? Vamos a tomar por bueno que al menos el 10% pueden llegar a ser fraudes. Creo que es una magnitud más que interesante. En principio, considerando que en general tenemos, si no me equivoco, una pérdida del 12% en el ramo técnico a nivel general. O sea que ya que 10 puntos sean fraude y poder descubrirlo y poder mitigarlo nos daría nos revertiría una tendencia.
Eso por un lado. Por otro lado, si tomamos información del ejercicio 2010-2011, que es lo último que tiene publicado la Super, la información con respecto al 63% del mercado da que se han pagado en automotores 4.793 millones de pesos aproximadamente, y que si esto lo extrapolamos al 100% linealmente, lo cual puede llegar a tener cierto grado de error, pero suponiendo y dando por bueno que linealmente tendríamos el 100% de la información, serían 7.609 millones de pesos. El 10% de esa cifra creo que es más que considerable como para tener especial atención en esta problemática. Bueno, la verdad que fue muy interesante todo lo que dijo Leonardo Antequian, pero yo ahora quiero compartir con vos información oficial de la Superintendencia de Seguros con una encuesta de fraude que fue publicada en el 2011. 15.200 fraudes se detectaron a lo largo de los últimos 3 años, 2008 a 2010. El 62% de las compañías han afirmado no haber sufrido ningún tipo de intento de fraude. Los ramos más afectados, automotores sin lugar a dudas, luego combinado familiar y también los seguros de vida. Pero algunos datos que hacen quizá a la prevención por parte de las compañías. El 32% de las compañías no inspecciona previamente los riesgos, el 34% no capacita a su personal y el 24% inicia alguna acción legal detectado el fraude. De los 15.000 fraudes que te mencioné estos 3 años, solo 26 llegaron a una instancia judicial. Sin lugar a dudas es algo que hay que cambiar si queremos que el fraude no se produzca en el mercado asegurador. Tener el mejor seguro da tranquilidad incluso al que lo vende. Conoce todos nuestros beneficios para asesores de seguros. Elegí Provincia Seguros y forma parte de una compañía profesional, íntegra y humana. Llámanos o ingresá en provinciaseguros.com.ar. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Las calificaciones y los premios internacionales lo confirman. Somos únicos. Única aseguradora del país con certificación ISO 9001 en gestión integral de seguros generales. Y premios internacionales recibidos a la gestión de calidad y a la excelencia empresaria. Río Uruguay Seguros, una empresa con responsabilidad social. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Estamos cerca de lo que a vos te importa. Zurich, líder en seguros. 0800-333 Zurich. Necesita asegurar su patrimonio. Su opción, con seguridad, es La Nueva Seguros. En el idioma de las no palabras, el viento nunca se lleva las palabras, porque van directo al corazón. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Berkeley International. La forma confiable de hacer seguros. Bueno, en la primera parte del programa vimos un poco el contexto general. Ahora vamos a estar viendo el contexto particular con ejemplos de 2 compañías concretas. En el primer caso, Néstor Sandoval, team leader del Departamento de Análisis y Prevención de Fraudes de Zurich, Argentina. Zurich precisamente ganó el concurso de CESBI en el caso del seguro automotor. Nos van a estar comentando este ejemplo que presentaron, nos van a estar comentando cuál es el impacto económico del fraude también en los siniestros de la compañía y por supuesto cuáles son los casos más comunes y cómo la compañía se prepara para enfrentar el fraude. Veamos entonces la nota con Néstor Sandoval.
Bueno, el caso lo denominamos un nombre fantasía, fue como fotógrafo un gran perrito. Esto comienza con una denuncia de un asegurado donde declaraba que la hermana conducía el vehículo y fue asaltada a mano armada por dos individuos en una noche. Esto sucedió en fines de abril del año 2010. Este vehículo en el año 2008 había sufrido una destrucción total, o lo que era una pérdida económica total. A partir de allí, con estos elementos, profundizamos con el asegurado en la información del vehículo, de dónde lo había adquirido, a quién, monto que lo había pagado, etc. Y allí empezamos a encontrar las primeras inconsistencias, donde esta persona no pudo certificar fehacientemente dónde había comprado el vehículo. Profundizamos en la investigación y había algo que era clave. El auto tenía una inspección previa por parte de nuestra compañía, o mejor dicho, por parte de un prestador de servicios de inspecciones previas. Con lo cual, ante la consulta a los abogados de nuestra compañía, esta prueba era irrefutable y no merecía mayor análisis, con lo cual se debería abordar al pago del siniestro. Nosotros en el departamento, obtuso a veces que somos, decidimos profundizar la investigación y implantamos un método de investigación novísimo en esta materia que lo denominamos la ruta del vehículo. Y empezamos a ver desde que ese vehículo tuvo la destrucción total, todo el camino y la ruta que hizo ese vehículo hasta que lo tuvo nuestro asegurado. Llegamos a detectar y a encontrar que había una inspección técnica policial realizada el 21 de diciembre del año 2009 y nosotros teníamos el vehículo asegurado, la inspección previa, el 5 de enero del 2010. O sea, teníamos muy pocos días desde esa inspección policial hasta la inspección técnica que realizó nuestro perito. Es así que tenemos una entrevista con el perito policial y nos confirma que el auto ese día, esa fecha, estaba siniestrado y con destrucción total. A partir de eso, esto fue un 21 de diciembre, prácticamente era imposible que la destrucción total que se contaba el 5 de enero estuviera reparado en su totalidad. Con esta documentación, claro, teníamos que la clave estaba en la pericia previa. Es así que nos comunicamos inmediatamente con la empresa prestataria y le pedimos detalles de la persona, del perito que había realizado esa inspección. Cuando nos dice el perito, nos dice un tercer perito, otro nombre que nosotros no conocíamos ni teníamos identificado. Cuando le consultamos a este perito cómo había realizado la inspección, en qué momento había ido al lugar y demás, ahí detectamos que esta persona dice, no, pero yo esto subcontraté a otro perito. Y este otro perito subcontratado, ¿quién era? Nada más ni nada menos que nuestro asegurado, ¿sí? Esto nos permitió también hacer un segundo trabajo de relevamiento donde le pedimos todas las inspecciones a esta empresa prestataria de este perito. Y así detectamos más de 10 casos donde los autos tenían una destrucción total y meses después, o un año después, nosotros lo teníamos visto en impecables condiciones y asegurados, próximos algunos asumiendo, ya habiendo asumido la pérdida y el riesgo, y habiendo indemnizado, y otros casos habiendo prevenido. Esto nos llevó a una detección temprana y haber ahorrado a la compañía más de $192.000 en su momento. La integridad en nuestro código de conducta es el principal pilar y el número uno en el accionar de Zurich. Es así que Zurich toma la determinación de formar un departamento de prevención de fraudes, cuyo departamento tiene políticas muy claras y muy estrictas para la prevención y la detección de fraudes. El tema de la construcción de una cultura antifraude tiene que ser clara que no es un departamento ni es una persona. Acá no tenemos ni a Superman que lucha contra el fraude, ni a los 10 fantásticos que luchan contra el fraude. ¿Sí? Es una conciencia que debe estar internalizada en toda la compañía. Y de hecho Zurich trabaja en ese sentido con distintas dinámicas, con cursos, con promociones, con concursos internos. Zurich tiene concursos regionales, concursos internacionales dentro de Zurich, donde también promociona esta iniciativa y de la cual Argentina también 2 años consecutivos lleva ganado los premios en ambas categorías. Esa es una manera de promocionar permanentemente y trabajar permanentemente con los empleados. Yo siempre digo, en nuestro departamento no somos poquitas personas, no soy 2 o 3 personas, sino son 700 personas que trabajan para mí en la detección diaria y en cada momento
del tratamiento del asegurado o del siniestro. Te puedo dar números propios de la compañía, ¿sí? Los números son superiores al $1.000.000 año que se puedan tener en casos detectados. Siempre hablamos de casos detectados, ¿no? El número real que se logró prevenir en el tema de fraude. No sabemos cuántos, no vemos, ¿no? Hay distintos axiomas donde se dice que habitualmente vemos el 15% de lo que existe en realidad del fraude. Pero bueno, nosotros tenemos esos valores que son importantes y de consideración. La investigación, cuando llega a nuestro departamento, diariamente llegan los alertas. Nosotros tenemos sistemas automatizados hoy donde nos permiten generar alertas tempranas, donde el siniestro cuando ingresa ya se realiza desde el origen ciertos cruces. Eso nos permite trabajar tempranamente el siniestro y de allí poder encuadrarlo dentro del marco de la ley, y estamos en el orden de los 20 a 30 días en la generación de una investigación, donde el tiempo es derivado de un estudio liquidador para verificaciones de instancias más profundas de ser necesario o de tener que ver en detalle ese siniestro. Es muy amplia la gama de fraudes y de hecho es así. Hoy en automotor podemos decir que es donde más impacto y mayor frecuencia también tenemos de fraude. Obviamente es la mayor cantidad de riesgos asegurados que tenemos hoy en los autos, propia de la cultura de nuestro país y de la internalización del seguro en el país. Pero se observa de todos y de hecho los casos de robos, de RC, de responsabilidad civil, son importantes porque son montos importantes y difíciles de determinar, donde un auto, un vehículo impacta a un ciclista, una moto, y son casos de difícil resolución jurídica también. Entonces la responsabilidad termina siendo del vehículo, que generalmente es asegurado y por ende tiene que asumir la responsabilidad. Las medidas del fraude van mutando permanentemente y lo que yo digo, no solamente mutan en cuanto a sus características y gente que vive permanentemente del fraude, sino también se produce lo que yo llamo una transversalidad del fraude. Antes era muy estanco conseguir ver al defraudador de seguros, el defraudador bancario, el defraudador en retail. Bueno, hoy el defraudador defrauda con distintos elementos y de hecho nosotros puntualmente este caso podría haber sido también uno de los casos. Hemos tenido casos donde el defraudador defrauda con vehículos mellizos, pero tampoco nunca pagó la póliza porque pagó con una tarjeta robada o con datos de tarjeta robada, entonces tampoco nunca pagó la prima, ¿no? Entonces vemos la transversalidad del fraude y la originalidad de la gente. La originalidad de la gente siempre va cambiando y va mutando en sus medidas y hasta a veces se empecina con algunas compañías buscando justamente el desafío de querer poder hacer el fraude o demostrar que es mejor y que puede llegar a ser un fraude. Bueno, ahora vamos a cambiar de compañía y de ramo, porque vamos a estar hablando con Gisela Alguibay, jefe de la Unidad de Prevención del Lavado de Dinero y Fraude de QBE Seguros La Buenos Aires. Y cambiamos de ramo porque vamos a estar hablando no de automotores, sino de una mención especial que han obtenido en el concurso de CESBI, con un ejemplo que tiene que ver con el fraude en granizo. Veamos entonces este ejemplo, cómo se prepara QBE La Buenos Aires para enfrentar al fraude y los casos más comunes de intento en la compañía. El siniestro que resultó ganador en la Jornada Internacional de Lucha contra el Fraude es del ramo agrícola. El asegurado suscribe una póliza de granizo para 200 hectáreas de campo sembradas con trigo. A la semana de la contratación del seguro denuncia la existencia de un siniestro que le ocasiona el daño total de la siembra provocado por una tormenta de granizo. Considerando la proximidad entre el siniestro y la contratación del seguro, se hace un análisis exhaustivo del siniestro. Primeramente se evalúan las imágenes satelitales de los campos previa a la contratación del seguro hasta la fecha en que denuncia la ocurrencia del siniestro. Estas imágenes revelaban que la ocurrencia de la tormenta había sido con anterioridad a la contratación del seguro. Sumada a este análisis de las imágenes satelitales, se recabaron testimonios de vecinos de campos linderos que también habían sufrido un daño en campos provocados por el granizo, y se tomaron vistas de los libros climáticos de policía y de la municipalidad de la zona, que daban cuenta también y confirmaban que la tormenta
que provocó el daño en la zona había sido anterior a la contratación del seguro. Esto permitió rechazar el siniestro y también realizar la denuncia penal correspondiente. Trabajamos activamente en una cultura antifraude que supone el análisis de 3 pilares fundamentales. Uno es la política de prevención de lucha contra el fraude, en donde se define claramente un mensaje de tolerancia que tiene la compañía frente a las distintas situaciones de fraude que se van presentando. Otro pilar importante es el entrenamiento y la comunicación a todos los empleados en materia de prevención de lucha contra el fraude, con el fin de concientizar e involucrar a todos los empleados en este tema, ¿no? Y por último, tenemos un plan de respuesta concreta frente a las situaciones de fraude que se acreditan. Denuncias penales y denuncias ante el Colegio de Profesionales son una de las herramientas con las que nos valemos para acciones concretas frente a las maniobras detectadas. En los últimos años hicimos focos en el análisis de fraudes en el área de siniestros. Y la experiencia realmente que hemos tomado en este tiempo nos permite hoy pensar en un área de fraudes que entienda no solo en siniestros y en el análisis de siniestros patrimoniales, sino también en el análisis de riesgos del trabajo y en toda la cadena de valor del negocio de seguros. O sea, intervenimos en cada eslabón de la cadena y este es el gran desafío que tenemos hoy de desarrollar el área que entienda en fraudes en general en toda la organización. Los casos que más frecuentemente hallamos en la compañía son denuncias de siniestros de hechos que no existieron o también denuncias de hechos que fueron simulados, reclamos de daños y de lesiones que se repiten en distintas compañías del mercado, magnificación de daños y lesiones y el aporte documental apócrifa en esos reclamos. Y por último, uno que también es bastante recurrente es el préstamo de póliza a personas que chocaron con un vehículo que no contaba con cobertura de seguros. Bueno, y esperamos que te haya parecido interesante este programa del día de hoy, un tema tan importante como el de fraude, tan importante que la Superintendencia de Seguros tiene su propio departamento antifraude, que es un tema que está contemplado dentro del Planes y se rumorea que también va a ser un tema contemplado en la nueva legislación que va a tener la actividad aseguradora. Por hoy es todo, nos encontramos el viernes que viene, 6:30 de la tarde, con otro programa interesante para vos, como de costumbre, semana a semana. Chau, chau.